Todas y a todos. Esta es la segunda parte del curso sobre relaciones raciales en Estados Unidos de los martes de Marx que les trae la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Yo soy Óscar de Pablo. Como siempre, pueden ustedes hacerme preguntas y comentarios en la cuenta de Twitter, Óscar del Diablo. La vez pasada iniciamos el curso con algunos comentarios generales. En vez de continuarlo hacia la historia del siglo XIX, como tenía pensado, lo dejamos ahí. Ahora vamos a ver la historia del siglo XIX y la centrada en el tema de la esclavitud. La próxima sesión empezaremos con la historia del siglo XX y la intersección entre el movimiento negro y el movimiento marxista. Nos quedamos la vez anterior hablando de cómo en las 13 colonias hubo esclavitud y la guerra de independencia que empezó en 1776 y terminó en 1783. En 1787 se promulgó la primera Constitución estadounidense. Los hombres que redactaron la Constitución estadounidense de 1787, los llamados padres fundadores, condenaban la idea de la esclavitud como un mal importado de Inglaterra, pero no creían posible abolirla de golpe y, de hecho, muchos de ellos poseían esclavos. Así que tomaron medidas para propiciar que la esclavitud se fuera extinguiendo poco a poco. Dispusieron que la importación atlántica de esclavos se prohibiera en un plazo de 20 años y la esclavitud se excluyera inmediatamente de los territorios que se estaban colonizando al oeste del río Ohio, en lo que ahora son los estados de Ohio, Indiana e Illinois. Ya entonces había una diferencia económica entre los estados del norte, Massachusetts, New Hampshire, Pensilvania, Rhode Island, Nueva York y Nueva Jersey, a los que luego se sumó Vermont, industrializados y densamente poblados, y los del sur, Maryland, Delaware, Virginia, las Carolinas y Georgia, cuyo clima y naturaleza les permitía una economía basada en grandes plantaciones de arroz y de tabaco, y por lo tanto en la esclavitud. Uno a uno, los estados del norte fueron aboliendo la esclavitud, mientras que los del sur la reafirmaban. Esto ilustra muy bien cómo es la realidad material de los estratos sociales lo que engendra sus principios políticos, y no al revés. En esa época, la población combinada de los 13 estados era de unos 4 millones de personas, concentrados en su mayoría en los estados del norte. En el sur, la población sumaba 1 millón solo si se tomaban en cuenta a los esclavos. Por eso, cuando surgió la cuestión del peso electoral que cada estado debía tener, los esclavistas pidieron que se contara también a sus esclavos, aun cuando estos no tuvieran derecho político alguno. Al final se llegó a un compromiso. Para fines de representación política, cada esclavo aportaría a su estado 3/5 partes del peso de un ciudadano libre. 3/5 partes. La depravación de esto no radica solamente en que se les reconociera a cada esclavo una fracción de humanidad, sino que esa fracción que se le reconocía, esas 3/5 partes, no le beneficiaba en nada, pues no se le concedía ni siquiera una fracción de derechos políticos. Esas 3/5 partes beneficiaban precisamente a sus amos. Es decir, con su mera existencia, cada esclavo aumentaba en 3/5 partes la representación política de cada ciudadano de los estados esclavistas a costa de los ciudadanos de los estados libres. Además, los esclavistas impusieron la práctica de que cada estado enviara al Senado el mismo número de representantes, independientemente de su población. Como vimos en el curso sobre El Capital, en los primeros años del siglo XIX surgió la industria textil en Inglaterra, con lo que aumentó fabulosamente la demanda de algodón, un cultivo cuya producción requiere el clima y el tipo de trabajo masivo e intensivo, pero no tecnificado ni calificado, que tenía el sur. Entonces, los plantadores de Georgia, que pronto establecieron estados nuevos en Alabama, Mississippi y Luisiana, pasaron del cultivo del arroz al del algodón, que se volvió el verdadero rey del sur. Por su parte, conforme la tierra se iba agotando por la agricultura intensiva, los esclavistas de los estados esclavistas limítrofes, de Virginia, Delaware y Maryland, a los que pronto se sumaron Kentucky y Tennessee, se dedicaron a criar el otro artículo clave para el sistema algodonero, los esclavos. Cuando llegó el momento de prohibir la importación exterior de esclavos en 1807, ya estos estados limítrofes podían exportar al sur profundo toda la demanda de esta mercancía que se necesitara. Hasta entonces, la esclavitud se había justificado como un medio para que los pueblos cristianos sometieran a los no cristianos.
Sin embargo, llegó un punto en que la mayoría de las personas esclavizadas en Estados Unidos habían nacido y crecido en la misma sociedad, hablaban el mismo idioma y le rezaban al mismo Dios que sus amos. Y entonces hubo que inventarse otro pretexto. Entonces empezó a afirmarse que los blancos tenían derecho a esclavizar a los negros, independientemente de su religión y de su cultura, por una supuesta superioridad biológica, que se remontaba supuestamente a los tiempos del Arca de Noé. Y esta inferioridad se extendía a todos los que tuvieran siquiera una gota de sangre africana, por cristianos o por cultos que fueran. Esto implicaba la creencia absurda de que los descendientes de Noé, es decir, los blancos, habían convivido por milenios y milenios con los de Ham sin mezclarse ni una sola vez. Como ocurre con toda ideología, este despropósito manifiesto no convenció sino a las sociedades que tenían intereses en ser convencidas. Así, por ejemplo, todas las denominaciones protestantes se escindieron. Muchas iglesias del norte rechazaron el supuesto derecho bíblico de la raza blanca a esclavizar a la raza negra, pero las del sur, sin excepción, lo aceptaron. ¿Era tonta esa gente? No, simplemente era humana y aceptaba las ideas morales que correspondían a los intereses de su sociedad, como hacemos todos. Para 1820, los estados esclavistas y los no esclavistas estaban empatados, 11 en contra y 11 a favor. Ese año, cuando los colonos esclavistas establecieron el estado de Missouri, los norteños intentaron ponerle un límite a la extensión de su sistema y además de establecer Maine como estado no esclavista, consiguieron que en adelante solo se permitiera la esclavitud de los nuevos estados que se establecieran al sur del paralelo 3630, conocido desde tiempos coloniales como la línea Mason-Dixon. Esta norma se conoce como el Compromiso de Missouri. Mientras tanto, la gente seguía resistiéndose a ser esclavizada. En 1801, un cargamento de esclavos proveniente de la cultura africana Igbo consiguió suicidarse colectivamente antes que aceptar la esclavitud. En 1811, una rebelión de la llamada Costa Alemana de Luisiana intentó tomar el puerto de Nueva Orleans, pero fue derrotada y reprimida salvajemente. En 1831, un predicador esclavo llamado Nat Turner, a quien los amos permitían moverse por las plantaciones para que predicara la sumisión y la mansedumbre, decidió aprovecharse de ello para organizar un levantamiento, y su levantamiento fue brutal como la esclavitud misma. Privados de la posibilidad de negociar mejores condiciones, a los alzados no les quedó más remedio que barrer con el enemigo, matando a los amos que se toparan en su camino, fueran hombres, mujeres o niños. Al final, su rebelión fue reprimida y una milicia blanca desató una terrible campaña de represalias en toda la región. En esa época, las policías locales todavía no existían. Los antagonismos de clase no se habían desarrollado todavía lo suficiente para hacerlas necesarias. En cambio, sí existían estas milicias armadas con fusiles y con perros para perseguir y castigar a los esclavos fugitivos. Hoy la policía local estadounidense comparte con todas las policías del mundo la función fundamental de proteger las relaciones de propiedad dominantes, burguesas. Pero en su origen, su primera función fue capturar y perseguir esclavos, pues las policías actuales descienden de aquellas milicias. Como consecuencia de la rebelión de Nat Turner, los amos prohibieron que se le enseñara a leer a los esclavos. En esa época, los estadounidenses llevaban a cabo una guerra de expulsión y exterminio contra la población indígena, pero en los intervalos de paz comerciaban con ella, vendiéndole whisky y fusiles, pero también esclavos negros. Así que también en el territorio indio hubo esclavitud y también hubo revueltas. Una fue la rebelión y fuga de varias docenas de esclavos negros en el territorio de los Cherokee y los Creek, en lo que hoy es Oklahoma, en noviembre de 1842. Los fugitivos intentaron llegar a México, pero fueron capturados por cazadores blancos de esclavos y devueltos a los amos indios. Haber introducido la esclavitud en la sociedad indígena fue un crimen más de los esclavistas blancos, que así lograron un efecto de divide y vencerás. Si los indígenas no se abstuvieron de participar en la esclavización de los negros, después de la emancipación, los negros participaron voluntariamente en la guerra de exterminio de los indígenas. Es importante recalcar que la esclavitud solo podía sobrevivir expandiéndose. A diferencia del trabajo asalariado, solo era rentable si se ejercía en vastas extensiones. Si un amo tenía más de un hijo, al morir debía dividir su propiedad, y esto no era conveniente. Era mejor que los hijos menores y los yernos fueran a buscar tierras nuevas. Además, la agricultura intensiva y no calificada agotaba la tierra rápidamente.
Finalmente, la representación política que los esclavistas tenían en el gobierno federal se basaba en la extensión de su territorio. Y dado que los granjeros libres no solo aumentaban en número debido a la migración europea, sino que además iban colonizando más y más estados en el norte, los esclavistas no podían quedarse atrás. La naturaleza expansionista del sistema esclavista queda perfectamente clara en el caso de Texas. Por eso vale la pena detenernos en la historia de este territorio. México se había independizado de España en 1821 y había iniciado el proceso de abolir la esclavitud, que culminó con el decreto del 15 de septiembre de 1829 bajo la presidencia de Vicente Guerrero, quien por cierto era afrodescendiente. Como el estado de Texas estaba muy poco poblado y estaba muy lejos de la Ciudad de México, esclavistas angloparlantes, como el virginiano Sam Houston, habían establecido ahí plantaciones algodoneras. Al prohibirse la esclavitud en México, se les concedió un año para liberar a sus esclavos o llevárselos. Desde luego ellos no aceptaron. Durante un tiempo lograron disfrazar la esclavitud de peonaje acasillado temporal, y después, aprovechando la ineptitud de los gobiernos centralistas y clericales de México, empezaron a tramar su separación del territorio nacional. En 1837 fundaron una república independiente, laica y políticamente liberal, pero esclavista, y en 1845 se unieron a Estados Unidos como un estado esclavista más, el mayor de todos. En 1838 llegó al norte un esclavo fugitivo que asumiría el nombre de Frederick Douglass, quien es hoy uno de mis mayores héroes intelectuales, políticos y literarios. Douglass escribiría varias veces sus memorias con una prosa extraordinaria, y una de esas, la primera y más importante de estas versiones de su vida, ha sido publicada en español por la editorial española Capitán Swing, en una traducción de Carlos García Simón e Íñigo Jáuregui. Hay muchas, pueden consultar estas obras en inglés, originalmente en muchas versiones. Por desgracia, la versión de la edición de Capitán Swing es un poco cara. Yo creo que hay que pedirle a Taibo que la edite en una nueva edición en el Fondo de Cultura Económica. Douglass había nacido en 1818, el mismo año que Marx, en una plantación de Maryland, hijo de una esclava y probablemente del amo. Aún así, fue criado como un esclavo más, pasando hambre y frío y contemplando cómo sus parientes eran azotados por cualquier infracción leve. Cuando cumplió 7 años, lo enviaron a trabajar de mozo a una casa de la ciudad de Baltimore. Ahí, a su nueva ama se le ocurrió enseñarle a leer, sin saber que eso estaba explícitamente prohibido en los códigos de esclavos. Cuando el amo descubrió que su esposa estaba enseñándole a leer al niño, la reprendió. Delante de él, le dijo que leer hacía que los esclavos odiaran su condición y anhelaran la libertad, y que la lectura hacía que las personas fueran incapaces de servir como esclavas. Era verdad. Según contaría Douglass, lejos de disuadirlo, esta prohibición lo animó a aprender a leer. Así aprendió en secreto mientras vivía en Baltimore, hasta que a los 11 años lo enviaron de vuelta a trabajar en una plantación. Ahí enseñó a leer a otros esclavos y a la primera oportunidad se fugó al norte, donde se convirtió en la mejor pluma del movimiento abolicionista. Por haber demostrado el vínculo entre la lectura y la rebeldía, creo que Frederick Douglass debería ser el santo patrón de la Brigada para Leer en Libertad. Otra fugitiva notable fue Harriet Tubman, que también nació en la esclavitud en Maryland. Tras haberse fugado, no se conformó con su propia libertad y, arriesgando la vida, volvió al sur a organizar otras fugas, primero de sus parientes y luego de todos los esclavos posibles, mediante el sistema conocido como el ferrocarril clandestino. Igual que la de Nat Turner y la de Frederick Douglass, la vida de Harriet Tubman nos ofrece un ejemplo muy hermoso de lo que puede ser la dignidad de un ser humano. En 1846, los colonos del norte fundaron en Iowa un estado libre. En compensación, el presidente de entonces, James Polk, sureño y propietario de esclavos, lanzó la guerra con México para darle más territorio a la esclavitud. Los antiesclavistas del Congreso, encabezados por John Quincy Adams, votaron contra la guerra, pero fueron derrotados, y luego exigieron que se prohibiera la esclavitud en los territorios que se tomaran de México, pero tampoco lo consiguieron. Al final, como es sabido, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos robó a México el vastísimo territorio que va desde Texas hasta el Pacífico. La parte costera y más poblada, California, se incorporó en 1850 como estado no esclavista, pero todo el resto, es decir, los actuales territorios de Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado y Utah,
cayeron en manos de los plantadores, que lograron ahí imponer la ley esclavista. Junto con el de Texas, este fue un caso exitoso de extensión del sistema esclavista a costa de un país latinoamericano. Pero no fue el único intento. En los años siguientes, un filibustero de Tennessee llamado William Walker intentó establecer plantaciones de esclavos, primero en el norte de México, en Sonora y Baja California, y después en Centroamérica. Afortunadamente, las poblaciones locales no lo aceptaron y Walker terminó fusilado en Honduras. En 1854, cuando se integraron a la Unión los territorios de Nebraska y Kansas, ubicados ambos al norte del paralelo 3930, la legislatura pro-esclavista revocó el compromiso de Missouri, dejando que cada estado eligiera si aceptaba la esclavitud o no, independientemente de su ubicación. La idea era convertir a Kansas en un estado esclavista. Entonces, tanto los granjeros del norte como los esclavistas del sur intentaron colonizar ese territorio, desatando una pequeña guerra civil a escala local que al final ganaron los colonos del norte. Ante eso, los congresistas del sur no se resignaron a su derrota y le negaron a Kansas la categoría de estado. Fue en ese contexto que se fundó el Partido Republicano, como defensor más coherente de los intereses antiesclavistas del norte. En cierto modo, los partidos demócrata y republicano nacieron ocupando un lugar opuesto al que ocupan hoy, con el republicano como el más progresista de los dos. En 1856, el demócrata Buchanan ganó las elecciones defendiendo el derecho de cada estado a determinar libremente su sistema económico. Pero la hipocresía de esta bandera quedó expuesta no bien tomó posesión a principios del año siguiente, cuando la Suprema Corte adoptó el infame fallo Dred Scott. Este fallo obligaba a todos los estados, fueran del norte o del sur, a reconocer la propiedad de los esclavistas. Así, aun cuando un estado decidiera rechazar la esclavitud, quedaba obligado a capturar y devolver a los esclavos fugitivos y a proteger la propiedad de los esclavistas que decidieran llevar ahí esclavos. Esto detonó la última rebelión de los esclavos de Norteamérica. Su animador fue un abolicionista blanco, John Brown, que había ayudado en la fuga de esclavos y combatido contra los esclavistas en Kansas. Era un cristiano sincero que no podía tolerar la injusticia, así que cuando recibió las noticias del fallo Dred Scott, organizó un comando de 19 combatientes blancos y negros y se lanzó a tomar el arsenal de Harper's Ferry, en Virginia, con el fin de iniciar una lucha guerrillera por la abolición de la esclavitud. Fue derrotado y ejecutado junto con sus camaradas, pero su ejemplo sirvió de emblema a la lucha posterior. Con la música del himno de combate de la República, se cantaría después una versión que decía que el cuerpo de John Brown yace en la tierra, pero su espíritu sigue marchando. Una versión que siguió siendo cantada por luchadores por la libertad hasta la fecha. Como ven, el hecho de que los estados menos poblados se vieran igual de representados que los más poblados, es decir, que cada ciudadano de los estados más rurales, menos urbanizados, tuviera más peso en el Senado que el de los estados más urbanos, favorecía al partido más conservador, que en esa época eran los demócratas. Esto sigue siendo el caso, aunque hoy el partido más de derecha sean los republicanos. En 1860, un censo reveló que en el sur estadounidense había 4 millones de personas esclavizadas, la mayoría nacidas en América, propiedad de apenas unos miles de esclavistas. Esos miles estaban imponiendo sus intereses reaccionarios a una nación de 31 millones de personas. El que los senadores sureños no hubieran permitido que Kansas se integrara como estado molestó a todos los norteños, incluso a los demócratas, provocando una escisión en su partido. Así, cuando llegaron las elecciones de 1860, los demócratas del norte postularon un candidato y los del sur otro. Gracias a eso, ese noviembre el candidato republicano, Abraham Lincoln, un humilde abogado originario de Illinois, pudo ganar. Al tomar posesión en abril de 1861, Lincoln aseguró que no planeaba interferir en el sistema esclavista del sur, sino solo impedir que se siguiera extendiendo a costa de los derechos y las tierras de los granjeros libres. Eso no tranquilizó a los plantadores. Ya antes de la toma de posesión, 7 de los 15 estados esclavistas, los del más al sur, decidieron unirse a una confederación y separarse de la Unión, eligiendo como su presidente a Jefferson Davis. Otros 3 estados esclavistas se les sumaron después y uno más, Virginia, se dividió en 2. La mitad oriental se unió a la confederación y la occidental se quedó en la Unión junto con los otros 4 estados esclavistas.
No es que los confederados creyeran que el gobierno de Lincoln liberaría a sus esclavos, pero como hemos dicho, entendían que la supervivencia de su sistema exigía su constante extensión, e impedirla era negar su derecho a esclavizar a los negros. Era eso lo que estaba en juego. Ya el 21 de marzo, el vicepresidente confederado, Alexander Stephens, lo dejó perfectamente claro en un discurso que pronunció en Savannah, Georgia. La Confederación había surgido nada más y nada menos para defender el derecho de la raza superior a esclavizar a la raza inferior. Ese principio era, según sus palabras, su piedra de toque. Como el gobierno federal no reconoció la secesión del sur, en abril las fuerzas confederadas tomaron el fuerte Sumter, dando inicio a la Guerra Civil, el mayor conflicto bélico que la historia hubiera registrado hasta entonces. Exactamente 90 años habían transcurrido desde el inicio de la Guerra de Independencia, la primera revolución americana, cuando inició la Guerra Civil. Otros 90 pasarían desde el inicio de la Guerra Civil hasta el inicio del movimiento por los derechos civiles ya en el siglo XX. En Inglaterra, la opinión pública era ya antiesclavista, pero la industria vivía de las importaciones de algodón barato y por lo tanto la burguesía simpatizaba con el sur. Por eso, la prensa inglesa trató de ocultar como pudo la causa real de la guerra, presentándola como una cuestión de autodeterminación local frente al poder imperial del norte. Y los propios políticos del norte tenían miedo a declarar que su lucha era contra la esclavitud y afirmaban luchar solamente por la integridad de la Unión. Por eso muchos progresistas europeos, que reconocían el derecho de autodeterminación de los estados, se fueron con la finta y aplaudieron la causa del sur. Karl Marx, que entonces vivía exiliado en Londres, no se dejó engañar. Él entendió desde el principio que lo que estaba en juego era el choque entre dos modos de producción: el trabajo asalariado contra el trabajo esclavo. Los escritos de Marx sobre este tema pueden encontrarse gratis, traducidos en línea. También han sido recopilados en una bonita edición también de Capital Swing, que se llama Guerra y Emancipación, y que incluye también textos, discursos famosos de Abraham Lincoln. Estos textos se encuentran también en otras fuentes, pero esta bonita recopilación reúne a los dos autores junto con un prólogo que explica su contexto. Nadie comprendía mejor que Marx que el capital es una forma asalariada de esclavitud y que la vida de los obreros libres, entre comillas, de entonces no era ningún paraíso de libertad. Pero también comprendía que el trabajo asalariado es un sistema que desarrolla fabulosamente las fuerzas productivas y con ello los deseos humanos. Además, al desarrollar al proletariado y organizarlo, engendra a sus propios enterradores y prepara su propia superación. La esclavitud, en cambio, quita a los amos todo incentivo para aumentar la productividad. A los esclavizados les impide la más elemental organización y a los obreros libres les infunde una falsa identidad de raza superior. El desarrollo del capitalismo y el desarrollo de la clase obrera son dos caras de un mismo proceso, y la esclavitud era un medio brutal para impedir ambas. Por eso, sin dejar de reconocer sus profundas diferencias con los políticos capitalistas del norte, Marx celebró con entusiasmo cada paso en el sentido de la abolición y llamó a apoyar sin reservas el bando militar de la Unión. El trabajo en piel blanca, escribió, no podría emanciparse mientras el trabajo en piel negra lleve cadenas. En un principio, Lincoln había encargado la conducción de la guerra a un general demócrata, McClellan, que no deseaba desatar una transformación social, sino restaurar el estado de cosas anterior, librando con los esclavistas una guerra de caballeros. Por eso, cuando sus tropas encontraban esclavos prófugos, los capturaban y los devolvían a sus amos. Y por eso no dejaba que sus generales tomaran ninguna iniciativa audaz. Y así le fue. La sociedad blanca del sur dejaba el trabajo productivo a sus esclavos y había podido cultivar las virtudes bélicas. Los hijos de los plantadores no habían tocado nunca un arado, pero en cambio sabían usar la espada. No eran muchos, pero eran profundamente belicosos. Así, bajo el mando del general Robert E. Lee, el ejército confederado no solo resistió las incursiones del norte, sino que tomó la ofensiva y penetró en los estados limítrofes, amenazando la propia capital del país. El norte, mucho más poblado, pero con una sociedad mucho más compleja, tardó en despertar. A diferencia de los blancos del sur, los del norte idealizaban el trabajo y detestaban la guerra. Muchos emigrantes recién llegados de Europa y establecidos en el norte no veían por qué debían pelear por algo que pasaba en el remoto sur.
pero conforme fue quedando claro que lo que estaba en juego era su modo de vida, la población del norte comenzó a despertar. En septiembre de 1862, Lincoln finalmente destituyó al ineficaz McClellan y dio más atribuciones a los generales más audaces. En octubre, el Congreso apoyó que se confiscara la propiedad de los rebeldes, incluyendo sus esclavos, que serían liberados. Esto no significaba aún la emancipación de todos los esclavos, pues no todos los esclavistas eran rebeldes. Cerca de la mitad de los esclavos pertenecían a los estados esclavistas limítrofes que seguían leales a la Unión. Fue, por lo tanto, una medida parcial. Era una medida parcial, pero Marx captó su sentido profundo. Asesorado por Engels, que tenía conocimientos militares, así como por varios amigos comunistas alemanes que se habían exiliado a América y se habían unido al ejército de la Unión, Marx predijo con gran certeza que el ejército de la Unión pronto tendría que adoptar medidas revolucionarias y que con esto inevitablemente ganaría la guerra. Al leer sus escritos de esa época, uno siente que está leyendo a un historiador que escribe con el beneficio de la retrospectiva y olvida que estaba escribiéndose en tiempo real, que era un comentarista de los hechos que estaban ocurriendo todavía, ¿no? Por cierto, fueron los sucesos de la Guerra Civil lo que ayudó a Marx a reevaluar los comentarios que había hecho sobre México, a condenar las incursiones de Estados Unidos, tanto en la Guerra de Texas como en la del 46, y a solidarizarse con el gobierno de Juárez, condenando la intervención francesa. El hecho es que la predicción de Marx se cumplió. El 1 de enero de 1863, Lincoln emitió el decreto de emancipación de todos los esclavos, incluso de aquellos cuyos propietarios permanecieran leales a la Unión. También confirmó el relativo igualitarismo social del norte, prometiendo a los pequeños granjeros el derecho a colonizar parcelas prácticamente gratis. Finalmente, en mayo, permitió la integración de voluntarios negros al ejército de la Unión. Hasta entonces, la idea de ver negros con fusiles llenaba de miedo a todos los blancos. Pero ahora, con tal de ganar la guerra, el propio Estado les daría esos fusiles. Entre los reclutadores de voluntarios negros, se destacó un esclavo fugitivo de 20 años, William Henry Singleton. Con estas medidas, la guerra civil se convirtió en la segunda revolución estadounidense. Como había previsto Marx, gracias a esto y a la conducción de generales más enérgicos como Ulysses Grant y Sherman, la marea bélica cambió. En julio de 1864, con la victoria de Gettysburg, la última invasión sureña fue frenada en el norte, y con la de Vicksburg, la penetración norteña triunfó en el sur. En esa época, desertores pobres del ejército confederado, dirigidos por un capitán llamado Newton Knight, fundaron en el condado de Jones, Mississippi, una comuna igualitaria con esclavos fugitivos para combatir a la Confederación. Finalmente, tras la batalla de Appomattox, en abril de 1865, el general confederado Lee se rindió ante Ulysses Grant. Tristemente, pocos días después de aquella victoria decisiva, un fanático sureño asesinó al presidente Lincoln durante una función de teatro en Washington. Al enterarse de esto, Marx redactó un conmovedor mensaje de condolencias al nuevo presidente estadounidense en nombre de la Internacional. A Marx siempre le había admirado el estilo modesto, legalista, incluso burocrático, con el que Lincoln acometía los actos más grandiosos y revolucionarios. Esto contrastaba con el estilo grandilocuente y pomposo que los políticos europeos usualmente adoptaban, incluso cuando llevaban a cabo las medidas más mezquinas y burocráticas. Pero todavía era necesario concluir la guerra. El 19 de junio, el ejército unionista ocupó el último bastión del sur, Texas, y los últimos esclavos fueron liberados. La tragedia secular de 4 millones de seres humanos había terminado. Desde entonces, cada 19 de junio, la población negra de Estados Unidos conmemora el Día de la Libertad, conocido como el Juneteenth. Pero fue esa una victoria muy peculiar. Si las diferencias entre los capitalistas del norte y los esclavistas del sur se habían vuelto irreconciliables, no era porque unos y otros obedecieran a principios morales o ideológicos distintos, sino porque obedecían a intereses materiales contrapuestos. Los generales de ambos bandos eran militares de carrera que habían asistido a las mismas academias, e ideológicamente no eran tan distintos. Muchos habían sido amigos antes de la guerra y volverían a serlo después. El más implacable de los generales norteños, Sherman,
famoso por haber arrasado las plantaciones de Georgia, compartía los prejuicios racistas de sus enemigos, y si había recurrido a medidas drásticas contra los esclavistas era porque entendía que eran una necesidad de guerra. Quizá por esa afinidad personal con los vencidos, los vencedores fueron sumamente generosos en la victoria, demasiado generosos. Aunque el crimen de la esclavitud en Estados Unidos es comparable al holocausto nazi, la emancipación de los esclavos no vino seguida de nada parecido a los juicios de Nuremberg. Al general Lee se le permitió dirigir una academia de élite. Al presidente secesionista Jefferson Davis se le acusó de traición a la patria, pero increíblemente se le permitió salir libre bajo fianza. El vicepresidente Stevens, el que había proclamado la esclavitud como la piedra de toque de la Confederación, pasó unos meses preso y después continuó tranquilamente su carrera política. La Segunda Revolución Americana quedó, pues, en cierto modo inconclusa. El sucesor de Lincoln, Andrew Johnson, resultó bastante menos valiente. Ese diciembre, para pasar la 13ª enmienda, que elevaba a rango constitucional la prohibición de la esclavitud, los congresistas republicanos tuvieron que pasar por encima de su veto. Ese mismo mes, los veteranos sureños que no aceptaban la derrota fundaron la organización terrorista Ku Klux Klan, que en los siguientes años llevó a cabo una campaña de asesinatos de republicanos y negros. Las noticias de estas matanzas enfurecieron a la opinión pública, que dio a los republicanos radicales la mayoría del Congreso en 1866 y después la Casa Blanca, con la elección del general Grant en 1868. Entonces el ejército federal ocupó el sur y por un tiempo impuso ahí una verdadera igualdad racial, en el periodo conocido como la Reconstrucción Radical. En ese periodo excepcional, bajo la protección del ejército, cientos de ex-esclavos fueron elegidos a cargos parlamentarios locales y federales e integrados a la administración pública. Mississippi envió a Washington 2 senadores negros y Luisiana tuvo un gobernador negro. Además, se pasaron las muy progresistas enmiendas constitucionales 14 y 15, que establecen la plena igualdad y los derechos electorales entre las razas. Eso no significa que cesaran los linchamientos y los pogromos racistas, pero debían hacerse escondidas de las tropas federales de ocupación. De hecho, en 1871, el Ku Klux Klan fue militarmente aplastado. Pasarían 4 décadas antes de que pudiera reorganizarse. Como había previsto Marx, con la abolición de la esclavitud vino un auge del movimiento obrero en todo el país. La campaña por la jornada de 8 horas empezó a avanzar con pasos de gigante e incluso logró conseguirse para los empleados federales. En 1869 se fundó la primera organización obrera a nivel nacional en Estados Unidos, los Caballeros del Trabajo, the Knights of Labor, que aceptaban en sus filas obreros blancos y negros. Es notable que las primeras canciones del movimiento obrero fueran variaciones laicas de los himnos religiosos que se cantaban en el ejército unionista, aprovechando la coincidencia entre la palabra unión y la palabra sindicato en inglés. 2 ejemplos hermosos son Hold the Fort y Solidarity Forever, que se siguen cantando hasta la fecha. Lo cierto es que durante los 10 años que fueron de 1867 a 1877, Estados Unidos recuperó brevemente el papel que había tenido un siglo antes como la sociedad más democrática del mundo. Sin embargo, esta época extraordinaria de igualdad terminó abruptamente en 1877. Ese año, la represión de una huelga nacional de ferrocarriles marcó la primera gran derrota del movimiento obrero estadounidense. Mientras tanto, tras la elección dudosa de 1876, los republicanos del norte, para conservar el poder, se vieron obligados a pactar con los demócratas y para ello retiraron las tropas federales del sur. Entonces los viejos plantadores, supremacistas blancos, recuperaron el poder ahí. La opresión social y política que había acompañado a la esclavitud se reimpuso, aun sin la esclavitud misma. Los matrimonios interraciales se volvieron ilegales. Ningún negro volvió a ocupar un puesto federal y poco a poco se les expulsó también de los puestos locales. En 1898, turbas racistas derrocaron al Congreso Interracial de Carolina del Norte. Como era importante mantener a la población negra segregada, el crimen que más preocupaba a los terroristas blancos era la mezcla racial, y en particular el sexo entre hombres negros y mujeres blancas. Cualquier mirada o cualquier palabra que una mujer blanca percibiera como amenazante, bastaba para que un negro fuera acusado de intento de violación y linchado. Las mujeres que no se prestaban a denunciar estas supuestas agresiones eran socialmente marginadas y legalmente acusadas de prostitutas.
El golpe de Estado de Carolina del Norte había tenido como detonante un artículo que apareció en la prensa negra que se atrevía a decir que las mujeres blancas podían tener relaciones sexuales voluntarias con negros. El periódico fue quemado. Esto no empezó a cambiar sino hasta el año 1905, cuando se fundó la Organización Revolucionaria Sindicalista Obreros Industriales del Mundo, o Industrial Workers of the World, IWW. Esta organización fue la primera en organizar trabajadores negros al lado de los blancos, por sobre líneas, más allá de las líneas de gremio en sindicatos industriales. Pero este tema ya corresponde al que veremos en la próxima sesión, cuando hablaremos del siglo XX y la confluencia entre el movimiento revolucionario socialista y el movimiento negro. Aquí terminamos por hoy. Les recuerdo que se suscriban a la página de la Brigada para Leer en Libertad, que estén pendientes de los eventos que vamos subiendo por aquí y que nos veamos el próximo martes. Mientras tanto, pueden hacer preguntas y comentarios en la cuenta de Twitter Oscar del Diablo. Hasta luego, cuídense, lávense las manos, los queremos mucho.